Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque hoy con su ayuda y con su gracia vamos a poder adentrarnos a fondo en la duda número 2 de las 5 que presentaron los cardenales Meissner, Bradmüller, Burke y Caffarra en el año 2016 a Jorge Mario Bergoglio, que, para estupor del orbe católico, aún no han sido resueltas, ni respondidas, ni atendidas, ni consideradas. Lo cual es un clamor al cielo. Y nosotros, como católicos, tenemos el deber de leerlas y profundizar en ellas, porque con ellas vamos comprendiendo y asimilando y amando nuestra maravillosa fe. En este caso, la segunda duda nos presenta una problemática tremenda. Es ya insólito que la exhortación postsinodal de un pastor suscite este tipo de dudas tan grandes. Como veremos, ataca directamente a la moral católica, que siempre ha entendido, a la luz de la palabra de Dios, como veremos ahora, Romanos 3:18, etc., que para juzgar un acto, moralmente hablando, hay que tener en cuenta no solamente el acto en sí, o objeto o materia, sino también la intención y las circunstancias. Pero, junto con ello, la Iglesia siempre ha enseñado que es necesario que los tres elementos sean buenos para que la acción deliberadamente elegida en la libertad sea buena. ¿Sí? No basta con una intención buena, no basta con las circunstancias buenas, es necesario que todo sea bueno. Por eso, cabe afirmarse que existen, como afirma Juan Pablo II en Veritatis Splendor 79, como veremos ahora, y el Catecismo de la Iglesia, desde los puntos 1749 al 1761, sobre la moralidad de los actos humanos. Es necesario que todas las tres sean buenas. Y por eso existen acciones intrínsecamente malas. Sin excepción, independientemente de las circunstancias y de las intenciones. ¿Sí? Fijaos cómo planteaban ellos la duda. ¿Sigue siendo válida después de la exhortación postsinodal Amoris Laetitia? Os lo dejo por aquí. Número 304. La enseñanza de la encíclica de San Juan Pablo II, Veritatis Splendor 79, fundamentada en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, respecto a la existencia de normas morales absolutas, válidas sin excepción alguna, que prohíben acciones intrínsecamente malas. Es decir, podríamos decir que están preguntando directamente, ¿existen las acciones intrínsecamente malas o no? Y bueno, Veritatis Splendor es una maravillosísima e importantísima encíclica. Tenemos aquí el punto 79, donde Juan Pablo II relataba toda esta realidad, ¿no? Y luego, incluso en el 80, pues directamente lo menciona. No quiero ahora leer la encíclica en sí, basta que simplemente os resuma su contenido. El que quiera pues puede acudir a la encíclica, que está abierta en internet, y os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Pero fijaos qué precioso, ¿no? Lo primero empieza diciendo que hay que rechazar la tesis que afirma, que sostiene, que es imposible calificar como moralmente mala por su objeto, cualquier acción, ¿no?, prescindiendo de la intención o de sus consecuencias. No, pues Juan Pablo II nos está diciendo, no, claro que es posible calificar una acción como moralmente mala, atendiendo solo al objeto y prescindiendo de la intención y de las circunstancias. Y fijaos, ¿por qué eso es posible? Porque claro, cuando se trata de verdades de moral, nuestra madre, la Santa Iglesia, nos explica las cosas. Cuando se trata de la razonabilidad de nuestra fe, nos lo explica. ¿Por qué es posible afirmar con la razón que hay acciones intrínsecamente malas? Por solamente la atención a el objeto o la materia o al acto en sí. ¿Por qué? Porque existe un criterio que Juan Pablo II llamaba la ordenabilidad. Todo acto humano, todo objeto de la acción moral humana, está ordenada bien a Dios, bien a no Dios, bien a el abrazo con Dios, bien a el rechazo de Dios.
Y fijaos cómo lo expresa, ¿no? Como el elemento primario de la acción humana. El elemento primario para el juicio moral es el objeto del acto humano, porque en él está su ordenabilidad al bien y al fin último para el que ha sido creado el ser humano, que es Dios nuestro Señor. Como recuerda en el número 1, en sus ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola. El hombre ha sido creado para amar y servir a Dios nuestro Señor. Para eso ha sido creado. Y por medio de ello, salvar su alma. Ese es el fin último, ¿no? Ese es el para qué de la vida del hombre. Y cuando el hombre lo realiza, es cuando es feliz. Cuando hace aquello para lo que ha nacido. Cuando conoce aquello para lo que ha nacido y lo lleva a cabo. Decía Aristóteles. Esa es la manera de ser feliz. Conocer para qué has nacido y llevarlo a cabo. El fin último de la vida del hombre, que es amar y servir a Dios nuestro Señor. Y por medio de ello, salvar el alma. Pues, ¿qué pasa? Que las acciones humanas, todas, pueden estar ordenadas a ese fin o desordenadas a ese fin. Y por ello decimos que hay acciones buenas y acciones malas. Simplemente. También afirma Juan Pablo II que la ordenabilidad, esta característica de los actos humanos, la conoce la razón en la verdad integral del hombre, teniendo en cuenta las inclinaciones, las disposiciones, dinamismos, las inclinaciones, los dinamismos y las finalidades, ¿no? Y también la conoce en su verdad espiritual, es decir, abarca a toda la persona dicha ordenabilidad. Quizás esto lo haga para alejarse de morales espiritualistas o materialistas, porque sabemos que cuerpo y alma son principios, son coprincipios de la naturaleza humana. Por eso lo que hacemos con el cuerpo repercute en el alma y lo que hacemos con el alma repercute en el cuerpo. Porque somos cuerpo y alma. Y resucitaremos, ya sea para la gloria eterna o para la perdición eterna, en cuerpo y alma. Pues continúa Juan Pablo II diciendo que esta es la ley natural. La ordenabilidad. Que es un conjunto ordenado al bien de la persona. Ella misma enteramente considerada. Y su perfección. Es decir, su ser acabado. Su haber llegado a su finalidad. Esa es la perfección. No el ser perfectito y hacer todo. No. La perfección es hecho hasta el límite. Perfectum. Hecho hasta el final. Por eso Dios es ya perfecto. Y nosotros perfectibles. Porque hemos de ser perfeccionados y perfeccionar. Las dos cosas. Dejarnos perfeccionar por Dios y hacer lo que esté en nuestra mano para perfeccionar. Con su ayuda, conociendo y llevando a cabo. Pasando por el corazón siempre. Y es precioso porque al final viene a decir que estos bienes están tutelados por los 10 mandamientos. Son la guía de ruta. Son la ley impresa en el corazón de todo hombre, de toda época y lugar. He ahí el camino. He ahí el conjunto de todos los bienes ordenables y ordenantes del ser humano. Por eso el bien, de alguna manera, podemos entenderlo como una orden, porque es orden para nosotros. Por eso siempre se dice, Dios es orden, ¿no? Bueno, pues ¿qué sucede? Pues que la serpiente, desde que tentó a nuestros padres y hasta nuestros días, tienta al ser humano para que se escinda, para que se separe, para que desconfíe de dicho orden, para que, en una palabra, se aleje del bien y se adentre en el mal. Y es lo que sucede cuando leemos este punto 304 de Amoris Laetitia. Solo la primera frase ya es realmente diabólica, hermanos. Diabólica. Fijaos, porque dice,
es mezquino, lo que escribió Jorge Mario Bergoglio, es mezquino. Ya solamente la manera de hablar ya no es propia de un pastor, ya no es propia de un hombre que ama a Dios y a los hombres, ¿eh? Sino que es propia de alguien que tiene eso que está expresando, ¿no? Porque esta frase es peor que mezquina, es diabólica, fijaos. Es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general. Repito, es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general, porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta de un ser humano. Bueno, pues me pregunto quién es usted, pero de ninguna manera es mezquino considerar si una persona en su obrar responde o no a una ley moral. Para nada es mezquino. Es completamente bueno para la salud del que lo considera y del que es considerado. No es mezquino considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general. Es lo contrario de mezquino. Mezquino es no considerarlo. Pero es que, además, es diabólica porque habla de una ley o norma general. Para, en la indeterminación, no saber si se está refiriendo a los 10 mandamientos o a otra ley. ¿Cómo que a una norma? ¿Por qué usted no habla aquí de la ley general? De la norma, que no me gusta esa palabra, pero la utilizamos porque se entiende, general. ¿Por qué no habla usted aquí de los mandamientos? ¿Por qué usted sugiere así, tirando la piedra y escondiendo la mano? ¿Por qué usted sugiere que considerar si el obrar de una persona se adecúa o no a los 10 mandamientos es mezquino? No es mezquino eso. Mezquino es no considerarlo. Y decir que considerar eso es ser mezquino. Eso es lo que es ser mezquino. Esta frase es mezquina. Luego después continúa citando a Santo Tomás toda la teoría que tiene él de la diferencia de la norma general con la norma particular, ¿no? Y de cómo habiendo verdaderamente verdad y rectitud en los principios generales, y aunque un ser humano en su caso particular conozca dichos principios morales generales, ello no implica que haya sido capaz de aplicar en su vida concreta y particular dichos principios generales. Bueno, pues eso es una interesante reflexión teológica, evidentemente muy importante en todo lo que es la moral católica, ¿no? De cómo el ser humano como individuo, el ser humano como ser particular, irrepetible, interioriza, vive, practica, ejercita los principios morales, generales y universales para todos. Claro. Pero se apoya en Santo Tomás, como sabe que la que acaba de decir y lo que va a decir es diabólico. Es, te repito, el discurso de la serpiente de Adán y Eva. Es, no, lo que te ha enseñado Dios no es el bien. El bien es esto otro. Esto otro es mejor. No te fíes de Dios ni de sus mandamientos. No. Porque esto es mejor. Eso es lo que hace el diálogo o la redacción de este señor, ¿no? Pues entonces te mete a Santo Tomás de Aquino para que tu mente católica diga, bueno, pero es que está citando a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero claro, hay que irse a esa cuestión de Santo Tomás, etcétera, y profundizar, ¿no? ¿Te das cuenta? Si el diablo ya tomaba la palabra de Dios para atacar y tentar a Jesucristo, pues es normal que otro hombre que en su hablar o cuyas palabras pues reflejan el espíritu de la serpiente, pues tome también a otro hombre santo para tratar de eso, engañar, ¿no? Pero ya sabéis lo que decía Mark Twain:
Es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. Y yo veo que hoy, 6 años después de la publicación de estas dubias, la inmensa mayoría, quiero creer, que la inmensa mayoría de los pastores, 5.400 obispos, 400.000 sacerdotes, han sido engañados. Quiero pensar que han sido engañados. Y que no se han dado cuenta de que han sido engañados, porque es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. Quiero pensar eso, porque de lo contrario pensaría que saben que está mintiendo y no hacen nada. Y eso no puede ser. Porque está en juego la gloria de Dios. Y está en juego la salud de las almas, que es la ley suprema de la Iglesia. Y cuando vemos que nos están contando algo distinto, ¿quién reacciona? ¿Quién reacciona? Pero reaccionar es reaccionar. No solo en el confesionario, no solo en la dirección espiritual, no solo en petit comité. ¿Por qué haces un discurso distinto en privado que en público? ¿Es que Jesucristo hablaba de un modo distinto en privado y en público? Jesucristo explicaba las parábolas a los apóstoles, porque era su maestro. Pero lo que él decía, los principios sobre la realidad que él exponía, la revelación que él traía de Dios Padre en sí mismo, la expresaba igual. Y llamaba a las cosas por su nombre, en privado y en público. Decidle a ese zorro que... fariseos, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera, etcétera. No cambiaba en privado y en público. Especialmente cuando aquello de lo que hablaba era público. Y como esto es público y se está llevando a la práctica, deben los pastores hablar y alertar de ello. ¿Sí? Deben hacerlo. Porque para eso fueron ordenados. Y me acabo de acordar de lo que hablábamos de la ordenabilidad. Del orden. Para eso fueron ordenados. Esas son sus órdenes. Esas son sus ordenaciones. Ese es su orden. Si ellos no son fieles, si los sacerdotes no son fieles a aquel que les ha transfigurado ontológicamente y convertido en ministros suyos, si ellos no son testigos de él, si no son ministros de sus sacramentos y maestros con él de su palabra, entonces son sacerdotes desordenados que desordenan, como hace Jorge Mario Bergoglio, que no ordena, desordena. Es decir, no hace cosas buenas objetivamente, sino malas objetivamente. Confundir, engañar, mentir, azozobrar. Continúa con estas ideas, ¿no? Casos particulares, pero luego como que toma la bandera de católico. Oh, mira, conozco a Santo Tomás, ¿no? Toma la bandera de católico y dice que, claro, que los principios particulares, habla de principios particulares, ¿no? Ahí está la serpiente. No pueden ser elevados a norma general, ¿no? Hombre, es que solo faltaba. Solo faltaba que usted pretendiese que entendiésemos eso tras leerle. Pero claro, como se las da de católico, pues confunde. Dice una cosa que me llama mucho la atención para mal, ¿no? Dice que los principios generales representan un bien. No, señor. Los principios generales, los 10 mandamientos, son no un bien, son el bien. No es que representen un bien, es que son el bien. Eso es lo que son los principios generales. Y dice que no pueden abarcar todo lo particular. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque lo particular se fundamenta en lo general. Y luego dice al final, ¿no?, que ello no solo daría lugar a una casuística insoportable. Fijaos qué palabra usa.
sino que pondría en riesgo los valores que se deben preservar con especial cuidado, que no sabemos cuáles son ni a cuáles se refiere, ¿eh? Los valores, no sabemos a cuáles se refiere, si a los 10 mandamientos, si a los valores masónicos de que el fin justifica los medios, no lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos. Pero es que esa casuística insoportable es la que él quiere traer a la iglesia para colar el mal. No, como estos hacen esto, discierna pastoralmente. O sea que usted nos advierte de la casuística insoportable, pero luego nos la quiere meter con calzador, ¿no? Pero es que encima está criticando a la casuística santa. Está criticando a la verdadera moral católica, que evidentemente tiene el objeto, pero que también, como madre de la Iglesia, atiende a las circunstancias y a las intenciones. No basta con decirle a un hijo de la Iglesia, esto está mal, esto está bien. Es necesario, además, preguntarle, ¿por qué lo hiciste? Es necesario preguntarle, ¿para qué lo hiciste? Es necesario preguntarle qué situación estabas viviendo, qué elementos, qué te había pasado, qué es lo que querías cambiar. ¿Para qué? Para ayudarle más. ¿Para qué? Para encaminarle al cielo mejor. Toda esa casuística que debe aplicar cada confesor, esa casuística santa, es la que él llama insoportable. ¿Qué pasa? ¿Que es insoportable vivir los mandamientos de Dios? Más de una vez lo ha sugerido, ¿verdad? No voy a entrar ni traer noticias ahora porque no quiero desviar la atención. Podremos hacer vídeos de lo que él ha dicho acerca de los 10 mandamientos, que es absolutamente insoportable. Pues no, señor. Ni son insoportables los mandamientos, ni es insoportable la atención personalizada, casuística de cada caso. ¿Para qué? Para que esos principios generales puedan ser vividos por cada hijo de Dios. No es insoportable, es apasionante esa casuística. Es apasionante ver, ser testigo de cómo Dios va obrando, de cómo Dios va dando a entender, de cómo Dios va transformando a cada hijo de la Iglesia. No es una casuística insoportable, señor Bergoglio. Es la casuística santa. Es el cuidado materno de la Iglesia por cada uno de sus hijos. Y eso usted lo quiere destrozar. Diciendo, no os compliquéis tratando de que cada hijo de Dios viva los principios generales, los 10 mandamientos. No. Al contrario, decidles que el objeto no importa, decidles que la intención y las circunstancias pues pueden llevarte a comulgar aunque estés en pecado grave o pecado mortal. Recuerdo esa frase que dijo, el pastor tiene que oler a oveja, quiero que los pastores huelan a oveja. Pues no, señor. Los pastores tienen que oler a Jesucristo. A Jesucristo. Porque tienen que llevar Jesucristo a las almas. No tienen que llevar ovejas a sí mismos. Tienen que hacer que las ovejas vivan en Jesucristo, no en sí mismas. Por eso nuestro Señor decía, y además al final de su vida, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y por eso, fijaos lo que nos decía San Pablo en Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir, según nos calumnian, y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Justa es la condenación de los tales. ¿De quiénes? De los que dicen, hagamos el mal para que venga el bien. Fijaos la nota a pie de página de Ströbinger. Ya en su tiempo se combatía esta doctrina de que el fin justifica los medios, que es doctrina masónica absoluta. La masonería y los principios masónicos se fundamentan en ello. El fin justifica los medios. Pues bien, ya en su tiempo se combatía esta doctrina demasiado sublime para que la admitan los que no piensan bien de Dios. Libro de la Sabiduría 1:1. ¿Cómo pretender? Y San Pablo lo enseña claramente. El absurdo
de que la fe en la gracia y misericordia de un Dios amante pueda llevarnos a ofenderlo? ¿Cómo sostener ese absurdo? Pues esa fe es precisamente la que nos hace obrar por amor. No es otra cosa lo que enseña Santiago al decirnos que las obras son la prueba de la prueba de que uno tiene fe. Aquello de dime cómo son tus obras y te diré cómo es tu fe. La fe sin obras está muerta. Por eso, señor Bergoglio, no es mezquino. No es mezquino, es saludable. Considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley general. Y considerar solo eso. Para empezar, claro. Porque la intención y las circunstancias son lo que rodean al objeto moral. Pero considerar solo el objeto moral es saludable. Porque se considera su ordenabilidad. Al fin último para el que fue creado. Y por eso la Iglesia enseña que cuando una persona vive en una situación de pecado grave, objetivo, obstinado y público, debe ser excluido de la recepción de la comunión. Por su bien, porque le estamos diciendo, hermano, hay una ordenabilidad en los actos humanos. Hay un bien y un mal objetivos. Lo que estás haciendo es un mal objetivo porque te está alejando de la puerta estrecha que conduce al cielo. De la cual muy pocos dan con ella. Muy pocos dan con esa puerta. Y vamos a creer a este hombre que nos está diciendo lo mismo que la serpiente. Pero, ¿quién es usted, Bergoglio? ¿Quién es usted? Para enseñar lo contrario a lo que enseñó Jesucristo. ¿Quién es usted para pensar que su pensamiento es mejor que el de Dios? ¿Quién es usted para poner en tela de juicio la doctrina católica? Santa doctrina, verdadera doctrina, probada por miles y miles de personas en la historia. ¿Quién es usted para pisotear los mandamientos de Dios y decir, no importa, mejor esto? ¿Quién es usted? No puede hacer eso porque eso es imposible de hacer. No se puede hacer. No existe mejor ley que la ley de Dios. He ahí la felicidad. He ahí el descanso del hombre. He ahí la gloria de Dios. He ahí la salvación para el hombre. He ahí la perfecta alegría. He ahí la verdad en los 10 mandamientos de Dios. ¿Quién es usted para decir, no, mejor esto otro? Que las ovejas se apacienten a sí mismas, ¿no? Mejor que cada persona siga su caso particular como ella entienda, ¿no? Mejor no ayudarles a vivir los principios generales en su caso particular. Mejor que cada cual haga lo que crea en conciencia que tiene que hacer sin tener en cuenta una referencia por encima de sí mismos. Pues todo esto es el mensaje que lanzaba la serpiente a nuestros primeros padres, Adán y Eva. No hagáis eso. Os ha engañado Dios, pero yo os digo la verdad.
Cuando desobedezcáis a Dios, conoceréis el bien y el mal. Seréis como dioses. Qué horror, hermanos. Qué horror pretender ser como Dios sin ser como Dios. Dios quiere que seamos como Él. Dios quiere que participemos de su naturaleza divina, como hace ya la Santísima Virgen. Para eso se encarnó. Compartió nuestra naturaleza humana para que nosotros compartamos con Él algún día, por su gracia y su misericordia, y con la colaboración humana, su naturaleza divina. Pero no se puede ser como Dios sin ser como Dios. Y cada uno lo será de un modo particular. Por eso cada santo tiene su nombre, y por eso el Señor conoce a cada uno por su nombre, porque cada uno lo es de un modo irrepetible. No solo su ser, sino su perfección, su santidad. La de cada uno es distinta. Increíble misterio, maravilloso. Muy inadecuada la palabra increíble para lo que estoy escribiendo, perdonadme. Es algo inimaginable. Lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, que ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana imaginó. Es inimaginable. Lo que será el cielo, con los santos, con los ángeles, todos participando de la santidad y la naturaleza de Dios, cada uno a su modo particular. ¡Wow! Y de eso nos quiere privar la serpiente. Y este Señor, ¿qué es lo que pretende? ¿La condenación de las almas? No lo sé, pero sé que quien le haga caso, sé que quien le obedezca, no estará haciendo caso a Dios, ni estará obedeciendo a Dios. El que se obedece se puede equivocar y se equivoca si obedece al diablo. La frase "el que obedece no se equivoca" es diabólica, porque siempre que se obedece a algo o a alguien, porque es un verbo transitivo. Depende de a qué o a quién obedezcas, te equivocas o no. Adán y Eva obedecieron a la serpiente. Y el que obedezca a Jorge Mario Bergoglio se equivoca. Y el que diga que hay que obedecerle se equivoca. Es así. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Y el que tenga piernas para dar un paso al frente, que lo dé. Porque está en juego la salvación de las almas. Y tu propia salvación. Y la gloria de Dios. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.